Consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor, gracias por el don de la oración en nuestra vida. Por favor, guía nuestras oraciones, pues sin tu ayuda nada podemos lograr. Examina nuestro corazón para que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti, sin culpa, para pedirte la protección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Danos discernimiento para saber cómo orar y cómo responder a las oraciones. Ayúdanos a crecer en tu voluntad a través de los frutos del Espíritu Santo durante este tiempo de oración y formación. Permite que moremos en ti. En el nombre y por la autoridad de Jesucristo, sellamos esta área de los poderes del aire, fuego, agua, de la oscuridad y del mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús rompemos cualquier maldición, conjuro, vudú, magia negra, masonería y similares, tanto generacional como grupal, y les ordenamos que vuelvan a quien los mandó. Protégenos, protege nuestra familia y amigos, trabajo y propiedades de la venganza satánica. Protege nuestros pensamientos y oraciones de cualquier engaño o artificio que Satanás y sus secuaces puedan estar usando en nuestra contra para impedir tu voluntad durante este tiempo de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que no permita a Satanás y sus súbditos el conocimiento de este tiempo de oración. Permítenos ponernos la armadura completa de Dios, que Dios señala en Efesios 6:13. Efesios 6:13. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, vivo, orando y suplicando sin cansarnos nunca. En el nombre poderoso de Jesús, ordenamos al demonio y le devolvemos cualquier y todas las maldiciones lanzadas contra nosotros, por creyentes, no creyentes, adoradores de Satanás, para que queden anuladas, canceladas, inofensivas, inoperantes e ineficaces. En el nombre de Jesús cancelamos todos sus trabajos y tácticas para atarnos y le ordenamos que cese sus maniobras, tácticas y maquinaciones en contra de nosotros. Atamos el poder de cualquier maldición y la rompemos en pedazos para devolverla al lugar de donde procede. En Gálatas 3:13-14 dice que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que está colgado de un árbol. Es así como las naciones paganas habrían de recibir en Cristo la bendición de Abraham. Así, por la fe, el Espíritu que fue prometido. En Romanos 8:2 dice: la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En el Salmo 107:2, que así digan los rescatados por el Señor, los que Él rescató del enemigo. Y en Efesios 1:7, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. En esto se ve la inmensidad de su gracia. Mientras expulsamos estas maldiciones por la sangre de Jesús y las devolvemos a los lugares áridos en 7 direcciones para que no se puedan volver a juntar, como dice Deuteronomio 28:7. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy, Dios primero, vamos a dar inicio al curso de sanación intergeneracional
con los dones, carismas, con todo lo que sabemos que conlleva poner en práctica estos dones y carismas como deben ser. El Papa Francisco ha hablado de los dones y carismas y del Espíritu Santo, de su importancia en la vida cristiana. Esto lo publica don Alejandro Peregrino el 29 de agosto del 2022, o sea, fresquito. ¿Qué nos dice el catecismo con respecto al Espíritu Santo y a sus dones? El catecismo nos dice que son 7 dones que tiene el Espíritu Santo: entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Esto sostiene la vida moral del cristiano. Esto nos ayuda a nosotros a mantenernos en la sintonía del Señor, a ser dóciles, a ser sensibles a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros tenemos y desarrollamos los dones y carismas, nos va a permitir entender, sentir, escuchar incluso cosas que antes no sentíamos, no escuchábamos, no veíamos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa eso? Eso nos pasa porque nuestro espíritu, como dice aquí, se vuelve dócil. Y cuando el Espíritu Santo se vuelve dócil, quiere decir que estamos en capacidad de escuchar la voz de Dios de una y mil maneras. Cada vez que ustedes y yo ponemos en práctica los dones y los carismas para ayudar a la comunidad, en ese tanto, ese don, ese carisma, se va a ir refinando, se va a ir ampliando, se va a ir entrelazando con otro montón de dones y carismas. Recuerden que en sesiones anteriores hemos visto que hay una convergencia entre los dones y los carismas, que son su raíz, muchos dones que dan un veteado diferente. Entonces, dentro de esos carismas vimos muchos que ahorita vamos a tocar. Pero antes de eso, si nosotros queremos tener dones y carismas para servirle al Señor, para edificar la iglesia, porque los dones y carismas no es para que los guardemos, es para darlo a los demás. Dice el Papa Francisco, es importante para la vida del cristiano. Si una persona no muestra o practica algún don del Espíritu Santo, es una persona vacía. Es una persona que no ha avanzado en el proceso de Dios. Es una persona que no sabe, porque desde el bautismo nosotros nos dan los dones, pero nosotros no los desarrollamos. No los desarrollamos por muchas razones. Una, por falta de espiritualidad, hay una vacuidad, hay un, como estaba diciendo, un vacío. Entonces el Espíritu Santo quiere actuar, pero la persona está en otro mundo, está en su rutina, está en su vida y no lo desarrolla. Cuando hacemos lo contrario, a veces se pregunta a la gente, ¿por qué tal persona tiene tantos dones y carismas variados? La respuesta es fácil, porque esa persona se dispone a que el Espíritu Santo lo use y porque esa persona deja que fluya esos dones y carismas a favor de los demás. Antes de seguir con la charla, sí vamos a hacer una pequeñita oración
para invocar el Espíritu Santo, que hoy nos quiere hablar directamente al corazón. Hoy viene Dios, Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, a impactar tu corazón, a decirte, aquí estoy. Y entonces vamos a decir todos ahí, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a decir, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a nosotros. Abre nuestros ojos, quita escama de nuestros ojos para que podamos ver tu luz, tu poder, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz. Espíritu Santo, tómanos, llénanos, satúranos, que tú nos guíes, qué debemos decir, cómo debemos decirlo, cómo debemos mirar, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, qué debemos aprender. Y te pedimos, Espíritu Santo, también, que nos des la humildad para poder escuchar tu voz, para que esos dones y carismas se manifiesten en nosotros, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestra comunidad y para el mundo entero. Que tú, Señor, hoy potencies, limpies, purifiques nuestros dones. Que si nuestros dones están contaminados, Señor, contaminados por la indiferencia, contaminados con el egoísmo, contaminados con la pereza, contaminados con el confort, que no queremos dar más de lo que hemos recibido. Hoy, Señor, te entregamos todo eso para que tú hagas en nosotros una obra perfecta como la que tú sabes hacer. Toma nuestros dones y carismas, límpialos, potencialos, purifícalos. Danos ese corazón dispuesto para servirte a ti primero, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para tu honor y para tu gloria. Y así, por ese camino verdadero que eres tú, queremos también servir a nuestros hermanos, dando la humildad, la escucha atenta, el corazón preparado. Quita, Señor, todo obstáculo de las personas que no se han podido conectar. Quita todo obstáculo de nuestro corazón, toda fe párvula, pequeña y imberbe, como niños pequeños gateando, Señor. Y haznos crecer en ti para que cada día logremos ser más agradables a ti. Séllanos con tu sangre preciosa. Sella este lugar, sella nuestra casa. Y como San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, ha sido invocado, ponga sus ángeles alrededor de nuestras casas, de todas nuestras familias, de todo lo que tenemos. Y te damos gracias, San Miguel, por tu apoyo. Y te vamos a pedir a ti, Virgen Santísima María, que ya pedimos tu corazón y tu presencia, la refrendamos nuevamente, suplicando que tú extiendas tu manto protector y tu testimonio de humildad y obediencia. Tú que fuiste el primer sagrario de nuestro Señor Jesucristo. Tú que fuiste el primer sagrario del Espíritu Santo que te embarazó. Hoy te decimos gracias, Virgen Santa, por ese momento, por ese sí, y por decirnos sí a nosotros hoy y acompañarnos. Gracias, Madre Santa, porque eres buena. Te amamos, querida Madre. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Amén. Amén. Como dijimos, y esto es muy importante,
Los dones son como los músculos. Cuanto más los usamos, más grandes se volverán, más fuertes, se van a desarrollar, se van a crecer. Y cualquier don que es dado por Dios, entre más lo practicamos, entre más lo estudiamos, entre más aprendemos, vamos a poder potenciar ese don. Cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar, dice Efesios 4:7. No hay ninguna persona, ningún santo, nadie más que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego el Padre, la Trinidad plena, que pueda dar los dones y carismas. Yo puedo querer dones, pero esos dones me los va a dar el Señor cuando esté seguro que yo los puedo manejar, que yo los puedo entender y que yo los voy a desarrollar. Por lo tanto, no es válido a nivel espiritual que nadie envidie los dones de otra persona. A veces la gente dice, ay, no, yo no envidio ningún don de nadie, yo estoy feliz con el mío, ¿verdad? Eso dicen. Pero en su mente a veces dice, ay, yo quisiera tener el don que tiene Yoleni. Ay, yo quisiera ese don de predicación que tiene Vicky. Ay, yo quisiera ese don de piedad que tiene Bárbara. Y así podemos, muchos de los que están aquí, o el don de sanación y liberación que tiene el equipo que servimos al Señor cada jueves. Cada una tiene su papel, cada una tiene sus dones, los están potenciando, los estamos refinando, los estamos poniendo al servicio de los demás. Pero no es válido envidiarlo porque estamos pecando. Cada uno tendrá el don que Dios quiera. Como ya lo vimos, uno de los dones más cotizados, digo yo, es el don de la sabiduría. ¿Qué papá, qué mamá, qué jefe, qué coordinador no le pide a Dios la sabiduría? El conocimiento. A veces pensamos que es solo saber, pero no, hay mucho más. Y ahorita lo vemos. Inteligencia. El don de consejo, que muchos creen tenerlo, pero están dando consejos en la carne, no en el espíritu. La fortaleza necesaria, especialmente en la prueba. Piedad, para tener en su ejercicio la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y poder interceder. Y el don de temor de Dios, que ya hemos visto, que no es tener miedo, sino tener miedo de pecar, tener miedo de alejarse de Dios por cualquier razón, persona, circunstancia, enfermedad, prueba. ¿Quién es el Espíritu Santo y para qué sirve? Los dones del Espíritu Santo son una prueba clara de que Dios se comporta como un padre que nos quiere mucho y que nos quiere ayudar. Aunque para experimentar el amor de Dios, nosotros podemos compararnos, ¿verdad? Y comportarnos como hijos. Eso lo explica Pedro Fernández, un teólogo, que dice que nosotros debemos comportarnos como si hijos agradecidos con Dios, porque Dios nos ama tanto que dice, yo les mando el Paráclito, el Consolador, el que les va a dar la fortaleza, el que les va a dar los dones, el que los va a guiar. Ya hemos hablado mucho del Espíritu Santo, pero nunca hemos enfocado cómo Dios Padre le se permite por medio del Espíritu Santo
hacer que nosotros sintamos su amor, porque cada don es una gran ayuda. Si yo soy una persona torpe, impulsiva, una persona que toma decisiones en la carne o habla lo que no tiene que hablar, Dios es tan misericordioso que nos dio dones y carismas para poder retener nuestra conducta y nuestra lengua. Por eso la sabiduría es importante. Y las virtudes o frutos del Espíritu Santo, como por ejemplo la templanza. La templanza es la capacidad de tener control de nosotros mismos, control de nuestro espíritu, control de nuestra fe. Saber que nada nos va a mover, que no vamos a estallar, que no vamos a gritar, que vamos a estar incolunes siempre ante las situaciones. Lograr la templanza no es tan fácil y es un fruto de los dones. ¿De cuál don? Del don de la sabiduría, del don de la fortaleza que se entrelazan. Y ya lo habíamos visto antes, cómo los dones se entrelazan y dan a pie a varios carismas. En el momento en que nosotros acogemos y albergamos el amor de Dios, en el momento que nos hacemos sensibles a la voz de Él en nuestro corazón, porque de tu boca abunda lo que hay en tu corazón. Entonces, si en tu corazón hay una capacidad de dar, una capacidad de pensar con paz, con sabiduría, con templanza, si yo tengo la capacidad de tener la voz de Dios en mi mente, en mi corazón, en mi ambiente, porque Dios nos habla y ustedes lo saben en el pensamiento, pone sentimientos, pone la intención buena del corazón. Y yo se lo decía a una persona que me perseguía mucho por mis dones. Me los envidiaba mucho, me criticaba mucho. Bueno, era algo terrible con esta persona. Y una vez yo di una prédica y esa persona estaba ahí y yo decía algo real, algo que creo y algo que he vivido. Y que dice la palabra, todo lo bueno que sale de ti, todos los sentimientos buenos, todos los pensamientos buenos, todas las intenciones buenas, según el corazón de Dios, no vienen de cada uno de nosotros. Mortales débiles, vienen simple y totalmente aunados al querer de Dios. Todo lo bueno que nosotros tenemos, si somos caritativos, si somos serviciales, si somos humildes, si somos, ¿qué les podría decir? Que si no somos egoístas. Todo lo bueno que usted y yo podamos tener, noticia, no es de ustedes y no es mío. Es Dios quien lo pone en nuestro corazón, porque a veces nuestro corazón es duro. ¿Y qué dice el Señor? Perdona. Y nuestro corazón duro, no. ¿Y Él qué le pone? Perdona. Y te lo pone muchas veces, está en nosotros, como decíamos al principio, la docilidad de recibir la voz de Dios y obedecer. Siempre el Espíritu Santo nos va a dirigir nuestra mirada interior, incluso exterior, hacia Jesús. Así como el mejor modelo para relacionarnos con Dios es el Padre y con los hermanos, también el mejor modelo para relacionarnos y entender cómo es
es la Virgen María. Una madre atenta, una madre que escucha, una madre que está de mediadora, una madre que consuela, pero siempre, siempre nos lleva a Jesús. Nunca se deja la gloria, nunca dice, mírenme a mí, siempre dice, síganme a mi hijo, hagan lo que mi hijo hace, hagan lo que mi hijo dice, mi hijo está sufriendo, aléjense del pecado. Nosotros, esta formación de hoy debe llevarnos a poner oído atento a Dios. ¿Y por qué digo oído atento a Dios? Porque vamos a entrar en ver nuestras generaciones, en ver sus pecados y las ataduras y cadenas que hemos arrastrado tal vez por toda la vida, tal vez 3, 4, 5 generaciones. Y nunca hemos entendido por qué actuamos de una u otra manera. Pero para eso necesitamos los dones y carismas. Para eso debemos ser dóciles cuando Dios nos habla. Tenemos que saber identificar los pecados y las ataduras en nuestra familia y en nuestra vida. Y para ello se requiere humildad y no poner un montón de excusas. Yo soy así porque soy así, pobrecito yo, a mí me maltrataron, o disculpar a la papá o al abuelo del comportamiento X. Podría ser que en este curso que iniciamos hoy, descubramos secretos ocultos en nuestra familia que nunca se compartieron, pero que vienen dando un impacto a la vida nuestra y a nuestros hijos. ¿Cómo? Dice usted, ¿cómo algo que pasó hace 20, 30 años está impactando en nuestra familia? Bueno, hay que entenderlo. Hay que abrir todos nuestros dones y carismas. Incluso hay que sentir en nuestro corazón cuando estamos dando y hablando en el curso, ¿qué me impacta? ¿Por qué estoy impactándome? ¿Será que el Espíritu Santo me está hablando de eso? Y por ello es que empezamos con los dones y carismas, porque usted no puede pretender entender lo que es una atadura si no usa sus dones y carismas. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 922 dice que es el don de consejo. El consejo es un don con el que en las dudas e incertidumbre de la vida humana conocemos lo que ha de redundar en mayor gloria a Dios y salud nuestra o de nuestro prójimo. Si ustedes analizan esto, debe redundar para mayor gloria de Dios. O sea, un consejo nunca puede ir en contra de Dios. Mate a alguien, aborrézcalo, no lo perdones, un desgraciado, te violó, siga odiándolo toda la vida. Desele mal, hágale algo, échele algo, no le hable, dele la espalda. Si lo llama moribundo, no vaya, déjalo que ahí, que se muera del peso de la culpa. Esos no son consejos del Señor. Para mayor gloria de Dios y para salud suya y para la salud del prójimo, un buen consejo siempre tiene 3 cosas. Una, se apega a la palabra de Dios y a los deseos de Dios. 2, siempre edifica a las personas. Siempre edifica a las personas. 3, no es imposible realizarlo. Esto es por Espíritu Santo, hermanos. Se lo digo, el Señor está hablando porque eso no está en mi mente. Entonces, cuando usted y yo aconsejamos,
vamos a saber que ese consejo viene de Dios siempre y cuando le lleve a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es darle la gloria a Dios? No es solo decir gloria a Dios y Él hizo el milagro, gloria a Dios. No, darle la gloria a Dios es cumplir sus mandamientos. Es hacer cosas que a Él le agraden. Es ir de la mano con Él y guiados por el Espíritu Santo para hacer el bien a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Cuando una persona llega y dice que está deprimido y que se quiere morir y que se ha cortado las venas, y no crean que esto es algo utópico, sino es algo que estamos viviendo en consejería constantemente. Y lo más alarmante y lo más triste, hermanos, es que niños pequeños, niños de escuela, jóvenes de colegio, están muy dados a esta cuestión del suicidio. ¿Y qué le diría yo a ese niño o a esa joven? Sí, mátese. ¿Quiere matarse? Suicídese, ¿qué importa? No sé. Jamás el Señor diría eso. Tendría que cogerlo, buscar cuáles son sus razones, hablarlo. Y como dice esta imagen, estos somos nosotros. Este es ese prójimo que busca nuestro consejo, ya sea el padre y el hijo, el profesor y el alumno, el jefe y el subordinado, la madre, el profesora, cualquiera que sea el asunto. Pero esta otra imagen yo creo que no quiero que la pierdan de vista. Ustedes saben que el Espíritu Santo siempre me pone a escoger las imágenes que Él quiere. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un abrazo? ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un abrazo consolador? Un abrazo que nos diga, te amo, te comprendo, hijo, te comprendo, hija. ¿Cuánto no añoramos en momentos de prueba? Un abrazo de Dios, de Jesucristo. Y muchas veces el Señor busca personas que presten los brazos y su corazón para abrazar al hermano necesitado. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón a esa persona que vos estás escuchando, que se va a divorciar, que está llorando y usted siente en su corazón darle un abrazo? Poner su brazo en sus hombros, palmearlo. Eso es dejarse guiar por el Espíritu Santo en un sencillo consejo. Estás dando un consejo y lo estás dando con Espíritu Santo, el Señor lo va a hacer. Y es increíble como un abrazo y cómo el Espíritu Santo mueve a la gente al abrazo, a la demostración de amor. Ya se me va a descargar, yo voy a... Yo estaba un día de estos en un retiro y llegó una muchacha y me dice, una señora, me dice, Aleida, viera que a mi hija le da pena, pero ella quiere un abrazo de usted. Yo le dije, sí, claro, claro, y ya me fui, la busqué, me dice, es aquella, entonces ya la busqué y la abracé. ¿Por qué quería un abrazo de mi parte? No lo sé, pero yo sí sé que Dios quería que yo la abrazara. Yo fui, la abracé y ella se me recostó como una niña, como esta foto de Jesús y ese hombre abrazados.
Se me recostó, me puso la cabeza ahí. Se quedó un momentito, me dijo, muchas gracias, qué rico. Bueno, dócil al Espíritu Santo, sí. Ella necesitaba ese abrazo. Y en el consejo es muy importante la parte física. Para dar un consejo, tenemos que tener paciencia para escuchar. Primero a Dios. Ser dóciles a lo que Dios nos está guiando para ayudar a ese hermano. A veces el Señor nos dice, pregúntale si hizo tal cosa. Y uno se queda, no le voy a preguntar, me da vergüenza preguntar eso. Y vuelve el Espíritu Santo a poner en tu corazón, en tu oído, en tu mente, pregunta. Y uno no quiere preguntar. O le dice, tócalo. O como decía ahora, abrázalo. O dile que yo lo amo. Y nos da vergüenza decirle, ay, yo siento que Dios me dice que te ama. No, hay que decirlo fluido. El Señor pone en mi corazón decirte que te amo. Eso es confiar en que estamos guiados por el Espíritu Santo. No podemos resistirnos a él. Cuando falta el consejo, dice Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan los planes. ¿Por qué? Porque estamos dejando ser guiados por el Espíritu Santo. Si yo quiero que alguien me escuche, me aconseje, si puedo o no invertir en cierto negocio, si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, es muy probable que ese negocio prospere. O más bien puede ser que el Espíritu Santo nos diga, no vaya por ahí. No confíe, no tenga tantos socios, no empiece ya desde un tiempo. Ese es el Espíritu de Dios. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Vean lo que dice, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. El Espíritu Santo siempre nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos recuerda cuando estamos contra los mandamientos. El Espíritu Santo nos inquieta, al menos que tengamos cerrada nuestra mente y nuestro corazón al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice, no vayas ahí a donde esa bruja, no vayas a leerte las manos, no vayas a la limpia, no vayas a preguntar tu futuro, no te enredes con ese hombre, no cometas adulterio, no te afanes tanto por el dinero, no seas grosera con tu mamá, con tu papá, respétalos, no seas egoísta. No seas vago, perezoso. A ver, levántate, trabaja. Estás escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios, si ustedes creen que no hay sobre vagabundería y pereza en la Biblia, hay un montón de palabras que nos lleva a eso. Un montón. Pablo dice, él armaba tiendas, mira que les hablo, que fue a Corintios, mire que les he hablado con mi testimonio, no he venido a ser gravoso para ustedes, sino que mi sustento me lo gano y luego estoy en las cosas de Dios predicando. Lo dice de otra manera, pero lo dice. En Proverbios lo dice, el lento y el vagabundo no llegan a buen fin. Y hay infinidad. Dios siempre nos guía. Somos nosotros los que no le queremos escuchar. No juzgarás a los demás y no seréis juzgados,
porque de la misma manera que juzguéis, así serás juzgado. Y la misma medida que uses para los demás será usada para ti. Mateo 7, 1, 2. Es una advertencia que Dios nos da. No juzguen. ¿Quién va a juzgar? Dios. Ni ustedes ni yo tenemos por qué juzgar. Dice, el Señor nos da una advertencia para guiarnos en los juicios. Que no nos formemos juicios de los demás. Que hay que saber escuchar. Si usted va a aconsejar, usted no puede decir, uy, qué bárbaro este que anda con una mujer, pobre la esposa, desgraciado este. No, usted tiene que escucharlo con misericordia y con amor y no juzgarlo porque usted no sabe por qué ese hombre o esa mujer tomó la decisión de ser infiel. No sabe cómo Satanás fue tejiendo toda una telaraña para atraerlo a esa relación malsana. Y lo peor, no sabe si su autoestima, sus heridas lo hacen tan débil que no tiene la fortaleza para salir de ese pecado. No es fácil comprender la necesidad que tiene el hermano. Y como estamos en el consejo, puesto que no basta saber si una cosa es buena por sí misma. ¿Y qué quiere decir eso? Que no basta saber si hay algo bueno en sí mismo y nosotros decimos, esto es lo bueno. Y él si no hizo esto, está mal. Pero no sabemos si lo que él hizo, lo hizo con una buena intención y le salió mal. Yo conozco personas que, y hago así, entre comillas, porque hay personas de personas. Una mamá, una suegra, un hermano de sangre, un sobrino, un pariente, que ha tenido que ver cómo le dice a alguna persona que su esposo ha sido infiel o su esposa ha sido infiel o que los vio caminando con un hombre o una mujer en tal lugar, abrazados. Y no saben si decirlo es bueno o es malo, si va a edificar o va a destruir, y les da miedo porque uno dice, ¿y si lo digo y destruyo el matrimonio? Y yo me he dado cuenta, gente, que se ha abstenido y ese matrimonio sale adelante. La esposa nunca se dio cuenta y salieron adelante y él dejó el asunto. También conozco personas que se han dado cuenta y que humildemente han dicho, lo perdono. Y hay que tener humildad para perdonar. Y hay que amar a esa persona realmente para perdonar. Y hay que dejarse amar tanto uno, tanto, que se ama uno tanto que no soporta y no puede perdonar al otro, sea por una infidelidad, sea por cualquier situación. Hay personas que le cuesta perdonar a los demás por una sencilla razón. Aparte de ser soberbios, orgullosos. Aparte de eso, se aman tanto, son tan egocéntricos que en su mente no cabe perdonar. Y perdonan condicionado. Y perdonan y vuelven a retomar. Entonces, tenemos en ese don de consejo, llevar a la persona a darse cuenta que son egocéntricos porque tal vez no lo hemos visto desde este punto. Tenemos que llevar a la persona a que se dé cuenta que es necesario juzgar, como dice, lo bueno, pero también las circunstancias que permitieron esta situación. Y la prudencia, un discernimiento muy fino para entender cómo esa persona va a reaccionar y cómo podemos direccionar a la persona. El consejo, una persona que se dedique a aconsejar constantemente debe purificar su corazón
Tiene que ser un corazón sólido y de buen juicio. Un corazón que adquiera una prudencia sobrenatural y una destreza divina para manejar los asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Prudencia sobrenatural es no decir, no hacer nada que Dios no le indique a uno. Y destreza divina es escuchar la voz de Dios donde te dice, no digas nada. Yo, dentro de mis carismas, con varios dones entrelazados, me da pena decírselo, pero sé muy bien cuando una persona me miente. Casi siempre, no el 100%, pero casi siempre una persona me está dando su porqué de actuar así, y el Espíritu Santo me dice, por ejemplo, me dice, uy, es que ese hombre me llenó de flores, de todo, y yo fui cayendo y cayendo, y yo dije que no, pero caí. Pero el Espíritu Santo me dice, no, ella no dijo que no, más bien lo propició, más bien estuvo anuente. Yo no le voy a decir a esa persona, sabe que usted me está mintiendo. Lo dejo pasar, pero a la hora de oración le pido a Dios que esa persona tenga fortaleza para rechazar ese tipo de seducción. Lo corto y oro para cortar ese espíritu. ¿Tengo que decirlo? No. ¿Debo ser prudente? Sí. O simplemente, hace poco alguien me dijo algo. Me dijo algo, yo dije, hagamos tal cosa, no sé, ay, no puedo porque, no sé, voy a ir a comprar chayotes. Y el Espíritu Santo me dice, mentira, no quiere ir, pero no te lo dice. Y yo digo, ¿por qué no me lo dice? Es lo más fácil, yo no voy a enojarme. Pero entonces la persona miente. Y miente, y yo me doy cuenta. Mienten en cosas muy grandes y mienten en cosas pequeñas. Pero yo no lo juzgo por eso. ¿Por qué? No lo juzgo por eso. ¿Por qué? Porque resulta que sé que somos débiles y que podemos mentir por vergüenza, por mentira, por falta de compromiso, por lo que sea. Cada uno lo sabrá. Yo tranquila con eso. Pero es un don, un carisma, una pasividad, una templanza que Dios me ha dado para no inmutarme, no enojarme con la persona, no achacarlo, no nada. O sea, simplemente mintió, él tiene sus razones, que él está cansado, quiere no ir, qué sé yo. Entonces, con paz. Tendría abundancia de luces, conocimientos infuso para la dirección del alma. Quien tiene el don de consejo, tiene ese conocimiento infuso. ¿Qué es un conocimiento infuso? Un conocimiento infuso viene directo del Espíritu Santo que te dice cómo guiar a esa alma. Te pone el pensamiento en la mente, en el corazón, las palabras en la boca para guiar a la persona y lograr eso. Por ejemplo, cuando nosotros damos la consejería, la escucha, la oración de sanación y liberación, todo junto, muchas veces el Espíritu Santo me dice, pon a ese esposo y esa esposa a abrazarse, a decirse que se aman, a perdonarse. Cuando hay personas que no pueden entregar a alguien que se ha muerto, ponemos a dos personas, incluso alguien del equipo, para que se abracen y entreguen y le digan y le hablen. Es una terapia, pero no siempre se me ocurre. No siempre todos los que les sucede esto van a pasar por la misma terapia. No. Eso
va a depender del Espíritu Santo. ¿Qué le conviene a esa persona? Como muchas veces los manda a ponerle las misas, a orar al Santísimo, a entregárselo, a hablar ante el Santísimo y entregar. Encontraría 1000 santas maneras de ejecutar las empresas dirigidas a la mayor gloria de Dios. Siempre el consejero real buscaría todo camino para que el consejo que se va a dar realmente sea de Dios. Morir a uno, morir a nuestros pensamientos, morir a nuestros sentimientos, morir a nosotros mismos para dar el mejor consejo. Algo que Dios me ha puesto toda mi vida. Dentro de todos los matrimonios que yo he oído, aconsejado, hombres, mujeres separados juntos, siempre el Espíritu Santo los manda a darse una oportunidad, los manda a seguir adelante, los manda a orar por la pareja, los manda a hacer cambios de vida. Nunca, nunca, nunca en mis 22 años he encontrado que el Espíritu Santo me diga, dígale que lo deje. Dígalo, que ya, que la deje o que lo deje y que ya no siga ese matrimonio más. Nunca. Hasta agresores. Me le ha puesto un sistema de primero orar, de buscar consejería, psicólogos, de todo. Y después de eso, de todo eso, de ese proceso, si la cosa no, ese agresor no le funcionó la psicología, no le funcionó la oración, no le funcionó algún grupo donde uno los manda, vida matrimonial, matrimonios en victoria, pastoral familiar o qué sé yo, a cualquiera se le manda. Si todo ese proceso no le sirvió, pues ni modo, que se separen. Pero Dios siempre, siempre busca una oportunidad. Siempre. Que la persona y el matrimonio llegue a lo último. Y que lo último sea la separación. El don de temor de Dios es un don hermoso. Mire qué lindo estar uno ahí en el mar, hincado, orando. El temor del Señor imparte sabiduría, humildad, que precede a la honra. Proverbios 15:33. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, Él nos va a capacitar, este temor nos va a capacitar para que hagamos la voluntad de Dios. Solo, única y verdaderamente la capacidad de Él. Como dice, la desgracia de la criatura humana es el pecado que nos separa de Dios. Cuando usted tiene el don de temor de Dios real en su corazón, no paños tibios, no media mentira, no como que sí quiero a Dios, pero me quiero más. Cuando usted realmente, usted ahí, hermano, y eso te lo dice el Señor, ¿quieres saber si realmente amas a Dios? Si realmente lo buscas de corazón. ¿Sabes cuál es el secreto? Que cada vez que usted le hable mal a su marido, a su esposa, a su hijo, usted sienta en su corazón dolor. Que cada vez que usted se comporta egoístamente, sin pensar en el deseo de su esposa, de su esposo, de su hijo, de su compañero, solo lo que usted quiere. Yo quiero, bueno, llega el esposo, la esposa y le dice, mira, quiero ir. Bueno, a veces los esposos, quiero ir a jugar fútbol. ¿Me acompaña? Uy, qué aburrido es si a uno no le gusta. Usted tiene dos caminos, morir a usted y acompañarlo, o simplemente decirle, no, yo tengo otros planes, vamos a ir a donde mi mamá, no vaya al partido de fútbol, yo quiero ir a donde mami, ay, es que usted nunca me comprende, y empieza el chantaje.
Si usted está actuando así, usted no tiene temor de Dios, porque estás cometiendo un acto egoísta. Y todos sabemos que el egoísta Dios no lo quiere. Porque el egoísta es soberbio. Porque el egoísta es orgulloso. Porque el egoísta no tiene caridad ni misericordia. Y entonces va contra el temor de Dios. Y estoy hablando de algo muy sencillo. Si usted es una persona que tiene temor de Dios, va a tener miedo a mentir. Va a tener miedo a ser indiferente ante el dolor humano. Va a tener dolor por ofender a Dios. El temor de Dios es venerar la veneración de un hijo por su padre, porque es bueno, porque le dio la vida por nosotros, porque perdonó todas nuestras faltas. Ese es el amor. El amor de Dios debe ser tan profundo, que no queramos ofender a Dios. Ni siquiera, hermanos, escuchen esto, ni siquiera con nuestro pensamiento. Quererlo, no digo poder hacerlo, porque siempre va a haber una fragilidad humana, pero queriendo que Dios vea nuestro corazón deseoso de no hacerlo, de ceder, de no importunar a Dios de ninguna manera. Incluso cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo hacemos sentir al otro, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino, a nuestros seres queridos. Aquí se me fue una de la Reina Valera, pero es que a veces le busco la bendita letra grande y clara. Tengo dos, pero bueno. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego de arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Lucas 12:5. Nosotros no le debemos temer a Dios porque nos va a arrojar al infierno. Porque ustedes y yo hemos aprendido que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo. Y yo quiero aclarar esto porque la gente se confunde con esto. Dios es lento a la ira y misericordioso. Pero Dios tiene otra cualidad y que es justo. Entonces, aunque Él te dé mucho chance para perdonar y no lo haces, y llega el día del juicio, la palabra de Dios dice que aquel que no ha perdonado a su hermano es un asesino. Oiga, qué duro eso. Eso lo vimos en Sanación por el Perdón. Y como tal será juzgado, porque no pudo perdonar. Ahora usted me dice, ¿se verá infierno por no perdonar? Bueno, no lo sabemos. Depende de la falta de perdón que la persona haya tenido, ¿verdad? No perdonó la vida a alguien. Esas palabras mayores. No perdonó a la esposa que era grosera con él. Puede ser. La idea es la siguiente. Debemos temerle a Dios por amor y no por temor. No por un temor maligno, no por un temor de que nos arroje al infierno, sino solamente porque con el pecado nos alejamos de él. Y Hechos 9:31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaron fortalecidos por el Espíritu Santo.
Amén. Si ustedes y yo queremos agradar al Señor, debemos amarlo tanto que no queramos pecar de ninguna manera, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. El don de fortaleza. Isaías 12:2. Dios es mi salvación. En Él confiaré. No temeré. Él es mi fuerza y mi cántico. Palabra de Dios. En Él confiaré y no temeré. Es el que capacita al hombre, convirtiéndolo en valor su debilidad. Decía Pablo, en mi debilidad yo me vuelvo fuerte. Si yo sé que soy débil, pero confío en el Señor, Él va a hacer. Él me va a dar esa fortaleza que yo necesito. Filipenses, que es muy famosa, 4:3. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto genera una paz, quita la ansiedad, nos llena de confianza, en seguridad, nos quita vicios, flojeras, miedos, desordenados, timidez, todo lo que nosotros tenemos. Si confiamos en el Señor y nos fortalecemos en Él, vamos a seguir adelante. Hoy al principio de la sesión estaba hablando con unas hermanas y estábamos hablando de esta fortaleza. Llego a ver a mi hermano al hospital. Está paralizado, lado izquierdo, lado derecho. Habla lento. Pregunto, ¿sabes quién soy yo? Me dice, sí, Aleida. Yo le digo, qué dicha. Y le digo, ¿cómo estás? Y su respuesta fue, bien, muy bien. Porque lo que me pasó era para morir. Y yo tengo la fe y la esperanza de que en un año ya esté otra vez caminando. Mano, yo me sentí tan feliz porque ustedes saben que también les pedí a ustedes oración por él. Pero de una enfermedad, cualquiera que sea, un cáncer, una operación, columna, cualquier cosa que tengamos, pequeña o grande, el meollo del asunto está en cómo lo tomemos. O pensando que todo va a salir mal y me voy a morir, ya se mueren. O pensando, le voy a pedir la fortaleza al Señor y sé que voy a salir porque si Él me fortalece, aunque pase un proceso largo, lo voy a superar. Y lo he visto miles de veces, el don de la fortaleza, confiar en el Señor. Y eso, a veces decimos que confiamos, pero realmente no lo hacemos. Según de Timoteo 1:7 dice, porque no nos has dado, y ese me fascina, yo lo digo mucho, porque no nos has dado, Dios, un espíritu de cobardía, sino el poder de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. O sea, Dios no nos ha dicho, sean cobardes, sean pendejos, muéranse con cualquier cosita. No, Señor, nos ha dicho que nos ha dado un espíritu con el poder del amor y el dominio propio. ¿Y por qué del amor? Porque en tanto yo ame al Señor, voy a confiar en Él. Y en tanto yo ame en el Señor, yo me voy a entregar a Él. La fortaleza es un don que nos inspira, valor, nos alienta para guardar fielmente la ley de Dios y de la iglesia. Porque ser fuerte no solo ser fuerte en creer, sino en actuar, en decir, no voy a caer, no voy a caer. ¿Por qué? Porque quiero y amo al Señor. Hace unos días una persona me preguntó, ¿por qué no se casa otra vez?
Yo estoy soltera, me puedo casar otra vez. Pero, bueno, primero estoy muy vieja. Y segundo, estoy muy comprometida con el Señor. Y la verdad es que no quiero que nada ni nadie me atrase en el servicio del Señor. Y me siento tan feliz que no necesito nada más. El Señor me tiene llena, plena, completa, feliz, gozosa. Y no importa las pruebas que estoy pasando y pasaré, porque yo sé que el Señor está ahí. Con la fortaleza vencemos los obstáculos y todo lo que el enemigo nos quiera poner. Vamos a enfrentar las pruebas con valentía, vamos a enfrentar las pruebas con perseverancia y no va a importar la adversidad que tengamos, porque si perseveramos en Jesús, vamos a ver su gloria. Yo tengo 22 años de ver la gloria de Dios, de perseverar en N cantidad de situaciones. He tenido que perseverar como hija, 10 años de Alzheimer de mi mamá. He tenido que perseverar como hermana, he tenido que perseverar como mamá, he tenido que perseverar como hija de Dios, sirviéndole al Señor, que es duro. He tenido que perseverar a pesar de la enfermedad. He tenido que perseverar a pesar de la economía súper mala. He tenido que perseverar a pesar de que no he tenido todas las condiciones materiales necesarias. He tenido que perseverar en mantener una formación y un grupo por años, de años. Mantenerme de pie en la brecha, orando por los demás años. Perseverancia, fortaleza. Una vez alguien me decía, es que yo era muy dura. Me lo decían varias personas. Es que Aleida, usted es una persona dura. Y yo decía, dura, yo soy dura. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué? Porque el que me conoce sabe que yo soy un manuelito, que todo me conmueve, que todo me duele, que el dolor de quien sea, hasta, como dice el padre, es que usted dice, hasta el perrito, el pajarito, todo, usted es así poquita para todo, suavecita. Y cuando esas personas me decían que yo era dura, pues lógicamente yo me revisé, porque yo siempre que alguien me dice algo, yo digo, Señor, ¿será que soy dura? Pero la conclusión que llegué es que no, sino que Dios ha venido desarrollando la fortaleza en mí de tal manera que me ha permitido ser perseverante en la adversidad y en la prueba. Pero Dios me ha desarrollado el don de fortaleza. Porque en mis primeros años, cuando me cortaban la luz y el agua, yo lloraba. Cuando me cortaban el teléfono, yo lloraba. Cuando mis hijas se enfermaban, yo lloraba. Yo era una llorona. Y poco a poco, conociendo al Señor, confiando en Él, fui ahí, poco a poco. No, yo fui casada sacramentalmente. Y la iglesia tiene un proceso de nulidad del matrimonio que es extraordinario, no es común que se lo den a uno, tiene que tener razones muy fuertes para dárselo a uno. Y a mí me lo dieron hace como 15 o más años. Y no me volví a casar porque yo ya les dije mis razones de mantenerme en el Señor. Don de piedad. Catecismo de la Iglesia Católica 925. ¿Qué es la piedad? Es el que nos capacita para presentarnos ante Dios con una actitud y un sentimiento de hijos de Dios. Y nos hace ver a nuestro prójimo
como nuestros hermanos en Jesucristo y que los amamos como tales, como hermanos. Segunda de Juan 1:6 nos dice, en esto consiste en el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. La palabra de Dios decía en estos días, creo que fue ayer o antier, no recuerdo, fui a misa, que decía, compréndase, ámense, sopórtense. En otras palabras, don de piedad. Nosotros debemos estar capacitados para amar a nuestro prójimo. Saber que somos hijos de Dios, y es muy importante lo que voy a decir. Saber que somos hijos de Dios amados, con dignidad, y que por tanto también debemos amar a los demás. Amar a los demás no es tan fácil. El don de piedad puesto en práctica lleva que el amor que sentimos por los demás, el dolor de esa persona es mi dolor. Yo sé que todos lo pasamos y espero en Dios que todas las personas tengamos ese don de piedad. El dolor que sentimos en nuestro corazón cuando ese bus quedó aterrado con más de 60 personas y niños ahí. Yo nada más oraba y oraba y oraba y decía, Señor, sácalos. Señor, salva las vidas, Señor, de esos niños. Saca a esas personas de ahí, Padre Santísimo. Dales oxígeno. Ayúdalos. Bueno, fue un dolor tan terriblemente grande. Y toda la iglesia fue a misa y los sacerdotes tenían en los chats, o sea, en verdad, eso es el don de piedad. El dolor que esas familias, 9 familias tienen de haber perdido a sus seres queridos, el dolor que me causó y les causó a ustedes ver esta gente acerrí, desamparados, quedarse sin casa. El dolor del terremoto de México. El dolor en Dominicana cuando pasó el Fiona, por el amor a Cristo. Nos está llamando el Señor al don de piedad, a estar orando, intercediendo por todos estos hermanos. Es un don que nos lleva a entregarnos con generosidad a los demás. Genera en nosotros una gran ternura hacia el Padre, porque Él es ternura y esa ternura la debemos llevar a los demás. Primera de Juan 4:7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Palabra de Dios. Todo el que ama al Señor, como le decía hace un rato, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Bueno, aquí Ileana nos da el testimonio. Dice, yo venía bajo esa tormenta de Cambronero y Dios nos sacó de ahí, pues ver el bus caer después de que nosotros pasamos nos causó un gran dolor. ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? Por el amor a Dios. Niños, adultos, cualquiera. En fin, hay que seguir orando. Don de ciencia. El don de ciencia tiene muchos carismas, muchas vertientes, pero vamos a abocarnos como la iglesia nos los pone. Es la capacidad que tiene el hombre para saber y juzgar rectamente las cosas creadas, adhiriéndose a ellas con moderación, dándoles su justo valor,
reconociendo su caducidad y vanidad. El hombre debe estar capacitado para adherirse a lo que Dios ha creado. Adherirse con moderación. Incluso esto nos calza con el medio ambiente. Sí, tenemos árboles, animales, el mar, pero hay que usarlo moderadamente. Tenemos que pescar con moderación. Tenemos que cortar árboles. Sí, claro, se pueden cortar con moderación. Podemos buscar que nosotros nos sorprendamos de cómo Dios se manifiesta en la mariposa, en el pájaro, en el árbol, en el río, en el mar, en la catarata, en mi hijo, en mi esposo, porque somos creación de Dios y estamos dentro de eso. No solo hay que adherirse a lo criado, hay que adherirse a todo lo criado. 1 Corintios 12:8 dice, porque a la verdad, a este dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, palabra de Dios. O sea, Dios sabrá cuándo y cómo nos dará la capacidad del don de ciencia. El don de ciencia intercalado con palabra de conocimiento a veces les permite a las personas el don de profecía y palabra de conocimiento. Nacen de estos dos dones. Hay muchos veteados de los dones. Y es importante que nosotros sepamos reconocer esto. Este don nos permite reconocer el verdadero valor de las criaturas. Impulsa el desprendimiento total de nosotros mismos, la aceptación de humillaciones, sufrimientos, porque nos asemejan a Cristo. Este don debe llevarnos a desprendernos de nosotros mismos y ser capaces de recibir humillaciones y sufrimientos. Lucas 9:25. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Uno de nuestros grandes problemas, y creo que le estoy hablando a muchos aquí y a mí misma, es que no queremos sufrir. No queremos ser humillados. Queremos siempre estar bien. No queremos desprendernos de nosotros mismos a tal punto en que decir, bueno, voy a aguantar, voy a seguir, voy a soportar, voy a perdonar, voy a dar tiempo. No, lo queremos ya porque ya no queremos sufrir más, porque ya no queremos más humillaciones, porque ya no queremos más castigos ni injurias, ni más pruebas. Pero eso no es lo que nos está pidiendo el Señor. El Señor está diciendo, si nos perdemos nosotros mismos, si nos destruimos nosotros mismos, si vivimos en el egoísmo y en el confort y no queremos darnos por los demás, no estamos haciendo la voluntad de Dios. El don de ciencia nos ayuda a juzgar rectamente, nos guía en la vida espiritual, nos ayuda a reconocer nuestras faltas involuntarias con la capacidad de no sentirnos tan culpables. Y esto es muy importante. A veces el enemigo acrecienta nuestro pecado para que siempre nos sintamos culpables. Es más, nos sentimos culpables de la nada, de una palabra, de una cuestión, etc. Y Dios dice que nos ayuda el don de ciencia a juzgar la vida espiritual, reconociendo que sí hemos fallado, pero no culpándonos al extremo, sino pedir perdón, confesión, salir adelante, cometí un error, me enojé, sí, me enojé, soy un ser humano, me enojé, con razón o sin razón, pido disculpas, respiro profundo, lo confieso, me enojé, Padre, me dio ira, me dio enojo,
contra tal persona o contra tal situación. Pero murió, sigo adelante y trato de controlarme. Es normal, es normal. Mentí, sí. Hay unas blancas y otras que no son tan blancas como dicen. No hay ninguna, mentira es mentira. Pero bueno, no voy a mentir más, voy a corregir. El asunto es que usted y yo pongamos estos dones en práctica. Filipenses 1, 9, 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros, irreprensibles, o sea que nada nos tengan que achacar. Por eso hay que pedir a Dios el don de ciencia para poder ver la mano de Dios en todo, en la naturaleza, en nosotros mismos, y estar amando tanto a los demás y a todo lo que nos rodea, que podamos dar testimonio ante Jesucristo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar el poder a todos. Primero de Crónicas 29:12. En las riquezas de la gloria está en la mano de Dios. La soberanía de Dios, Romanos 11, 33, 36, nos dice: Dios tiene el derecho de gobernar el universo que ha creado para su propia gloria, según su beneplácito. Él es el alfarero sobre el barro. Él no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad. No tiene obligación alguna de dar cuentas de lo que hace o no hace. Y esto es importantísimo. Nadie puede decirle a Dios qué le complace o qué no le complace. ¿A quién ayuda, a quién no le ayuda? ¿Qué pasa? Vea ahorita nosotros. Romanos 11, 33, 36. A profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él están todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie puede entender la profundidad de la ciencia de Dios y de la sabiduría de Dios. Nadie puede entender sus caminos. Pero nosotros los hombres tratamos de meter a Dios dentro de nuestra mente humana, dentro de lo que nosotros pensamos que es lo mejor y que debe hacerse, cuando Dios probablemente piense diferente. Entendimiento. 2 de Pedro 1, 2. Que abunden en ustedes la gracia, la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. El entendimiento capacita al hombre para entender a profundidad la palabra de Dios y las verdades reveladas. Quiere decir que todo aquel que tenga el don de entendimiento comprende la palabra de Dios. Y todo aquel que no tiene el don de entendimiento no la va a entender. Porque me imagino nunca le ha pedido al Espíritu Santo que le ayude a comprender la palabra de Dios. Pero si usted lo pide y le da el don de entendimiento, que prácticamente es para todo el mundo, usted puede entender la palabra de Dios y puede entender la verdad que hay en ella, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Si yo comprendo a profundidad la palabra de Dios,
mi vida va a cambiar a profundidad. Si yo no leo la palabra de Dios, si no la entiendo o no me interesa, estamos perdidos. Por eso se ha dicho siempre que leamos la palabra de Dios. No se permite separar lo verdadero de lo falso. Nos lleva a la contemplación de la Biblia. No se puede separar lo verdadero de lo falso. ¿Por qué? Porque con el entendimiento usted puede comparar qué viene de Dios, qué es verdad y qué no es verdad. Si usted está alejado de eso y no comprende las verdades de Dios, pues no va a salir adelante ni va a entender. Hay que entender que el verdadero sentido en Cristo es ir limpiando nuestra mente, nuestro corazón, para tener pureza de alma. 1 Corintios 2, 9, 16. Pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios ha mostrado esto por medio de el Espíritu Santo. Dios nos ha mostrado muchas veces, antes que nos pase, cosas que van a suceder. Nos la advierte, nos avisa: no vayas por este camino. ¿Cuántos matrimonios el Señor empieza a hablarles? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos hijos? No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. ¿Cuántas veces los ha guiado con el carácter, con la indiferencia? Y las personas siguen ahí. No tienen el don del entendimiento. Y la palabra de Dios es clave. En Números 24, si no me equivoco, habla de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia se levanta temprano a hilar, a trabajar, a vender sus telas, a teñirlas. La mujer sabia siempre está pendiente de su familia. La mujer sabia es dócil. Y no estoy hablando que la mujer sabia sea sumisa, ni estoy hablando que pierda su dignidad. Estoy hablando que la palabra de Dios nos guía a cómo debe ser la mujer sabia. La mujer sabia no levanta contienda. La mujer sabia no levanta contienda entre su esposo, sus hijas o sus hijos, o entre ella y su esposo. La mujer sabia ora, calla, espera. El hombre sabio también. La palabra de Dios, usted encontrará todas las respuestas a todas sus necesidades. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra de Dios. Oseas 4:6. ¿Por qué padece el pueblo de Dios? Padece, dice otra versión de la Biblia, por ignorante. Por ignorante. Hace unos días estuvimos en una casa orando y la persona no podía dormir bien, estaba muy estresada, no conciliaba el sueño, sentía la casa pesada, fría, etc. Bueno, fuimos orando y resulta ser que a la par de su cama tiene 2 imágenes de la Santa Muerte. Y todos ustedes y yo sabemos que ese sincretismo mexicano de santa no tiene nada. Son espíritus que vienen a moverse en esa área. Y esa persona luego puso un recado: dormí plácidamente.
Estoy muy tranquilo, muy en paz, muy feliz. Mi casa se siente cálida. Mi pueblo padece por ignorante. ¿Por qué? Porque va y busca las cosas que no son de Dios. Conozco gente, servidor de Dios, hermanos, que andan en el carro un atrapasueños. Conozco negocios que tienen la Virgen María y un gatito moviendo la mano. Conozco personas que andan la Santa Lucía en su billetera para no dejar de tener plata nunca. Conozco personas que no ponen la cartera en el suelo porque se les va la plata. Solo estoy hablando de creyencerías. Conozco personas que por toda su vida no salían de la puerta hasta que no leyeran el horóscopo a ver qué es lo que les iba a pasar. Y se le decía que era un día horrible, que podía tener un accidente, llamaba al trabajo y decía que estaba enfermo. Por el amor a Cristo, estoy hablando de algo verdadero. Mi pueblo padece por la ignorancia. Si usted coge la palabra de Dios, usted va a encontrar, y si no me equivoco, en Crónicas o Jueces, pero sí conozco la palabra. Y esa palabra dice que un pueblo se convirtió y cogieron todos los libros, toda la hechicería, todo y lo quemaron en la hoguera. Porque Dios no quiere que el pueblo de él tenga ninguna relación con la brujería, ni con la hechicería, ni con los adivinos, ni nada que no sea de él. Y lo dice la palabra de Dios. O sea, no lo está diciendo cualquiera. Si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el enemigo como una solución, es que somos ignorantes de Dios. Porque en el momento que esa Santa Muerte se cogió, se le puso agua exorcizada, se partió y se deshizo de ella, todo pasó a buen término. En el momento que usted abrace un amuleto, en el momento que se usen estos amuletos que usan para ahuyentar el mal de ojo, o amuletos para la prosperidad, o la manita. Bueno, hay tanto que está en el mundo fluyendo. Si no desechamos todo eso, y si no le creemos a Dios, vea lo que dice Dios, qué fuerte, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, pues me olvidaste la ley de tu Dios, olvidaste la ley de tu Dios. ¿Y qué pasó? Que si usted y yo le creemos al Señor, no importa, no importa. Escuche, no importa la situación que nosotros tengamos, no debemos buscar la salida fácil con un brujo, una bruja, con un horóscopo, o estar protegidos, ¿verdad? Como dice la gente, del mal de ojo, o tener plata siempre, o los ajos ahí para que ningún espíritu entre, qué sé yo. Ando buscando esa palabra porque me interesa mucho que la oigan. ¿Cuál es la palabra que busca? Es la que dice que no hay que usar hechicería, brujería. Bueno, tengo aquí Crónicas, ¿ves? Está en Crónicas. Segunda de Crónicas 36:6. Hizo pasar por el fuego a los hijos del valle de Ben-Hinnom. Ay, se me tapó. No quiere que la
practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espíritus. Hizo mal ante los ojos del Señor, provocándole ira. Esa es una de las que sé, pero hay varias, hay un hay montón, varias. sí. Sí, vea, desde Éxodo, no dejarás Ajá. con vida, bueno, En a el la meollo. hechicera. En Levítico también, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis adivinos ni agoteros. En Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorrero o hechicero. Imagínense, Otra ya tenemos de, como 8. así son en Deuteronomio 18:14. Esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Vea, Y en Éxodo Ezequiel también. 7:11. Perdón, Nancy. Éxodo 7:11. Entonces, el faraón llamó también a los sabios y hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y dice, y los magos trataron de producir encantamientos, pero no pudieron, pues los piojos en los hombres y animales siguieron corriendo. O sea, esa es la de Moisés, ¿verdad? Entonces, Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por el fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con un medium espiritista. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole ira y dolor. Bueno, ahí hay cualquier cantidad. No voy a buscar más. Pero, ¿qué quiero decirles? Esa persona que tenía esa imagen, la Santa Muerte ahí, era ignorante. Y hay que conocer la palabra para no caer en ese error. Por eso este don que viene, que es la sabiduría, es muy importante. La sabiduría de Proverbios 19:20 dice, la sabiduría verdadera es mirar al mundo desde la perspectiva de Dios. Vea qué palabra más linda. Es mirar al mundo desde la perspectiva de Dios. Sabiduría quiere decir que el hombre pasa a tener la capacidad de entender y valorar según los ojos de Dios la realidad que tiene y cómo Dios nos ama. Decía alguien ahí, y a mí me pasó, el don más alto que lleva a la perfección y a la caridad y la humildad es la sabiduría. Porque cuando usted se da cuenta que usted no es nada, que usted no es nada, usted es pequeñito ante Dios, usted es una célula, menos que una célula ante Dios, es una cosa muy pequeña ante una magnanimidad como es Dios, ante una omnipotencia y presencia que es Dios. Y entonces, como usted se da cuenta que usted es tan pequeñito, usted entra en humildad, porque usted dice, es que no soy nada, y Dios es todo. Mire, no somos nada que ese bus, la gente salió y iba a pasear o a su casa y no llegó. Porque nunca sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Nosotros no tenemos el control de nuestra vida. El control de nuestra vida la tiene Dios. Y por eso, si nosotros nos unimos a Él y si logramos ver con los ojos de Dios que estamos pasando por una situación difícil en nuestro matrimonio, en nuestra economía, pero yo lo veo con los ojos de Dios, ¿qué voy a decir? Dios me está enseñando. Dios nos está enseñando como familia. Y debemos mirarlo, amar a Dios y amar a los demás como Él quiere, no como yo quiero. La sabiduría nos da la capacidad de mirar al otro y hacer la pregunta que hizo San Agustín. ¿Se acuerdan que hace poco lo vimos?
cuando llegaba un hombre y le contaba los mismos pecados y la misma situación, 1, 2, 3, 4, hasta que él llegó al punto que dijo, ¿qué le digo a este hombre? Y le dijo, ¿cómo miraría Jesús esto? ¿Qué haría Jesús en tu situación? Y ahí ese hombre tuvo la respuesta. ¿Qué haría Jesús si usted fuera el infiel o la infiel? ¿Qué haría Jesús? ¿Lo amaría? ¿Lo perdonaría? ¿Lo comprendería? Porque es un ser humano que se equivocó. ¿Qué haría usted con un violador? Le corto el miembro del puro colerón. ¿Qué haría Jesús? Lo miraría con misericordia. ¿Por qué? Porque ese violador tuvo razones, historia de vida para comportarse de esa manera. ¿Cómo mirarías al vecino que te ha hecho la vida imposible? Te ha echado caca en el patio, te ha tirado la basura, te insulta. ¿Cómo lo miraría Dios? Pobrecito, mi chiquito. Debe ser una persona muy herida. Buscar cómo llevar a la paz, buscar cómo ignorar, cómo perdonar. Eso haría Jesús. ¿Qué haría usted? Le tira la caca, le tira todo de vuelta y tal por cual y no sé cuánto. La sabiduría nos llevaría a mirar con la perspectiva de Dios, a tener esa perspectiva. Bueno, aquí Grete les pone 18, 9, 13. Esta es por Jehová, es Reina Valera. Cuando entres a la tierra de Dios, de Yahvé, tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de las naciones. No sea ya en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, etcétera, etcétera. Bueno, ya dejemos el tema ese. Fue un ejemplo, pero es bueno que sepamos porque a veces hacemos cosas que no están correctas. Ok. Sabiduría. Proverbios Dios 6. Porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia y brotan de sus labios. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ayuda a desarrollar una intimidad con Dios por medio de la contemplación y la oración profunda. Cuando usted tiene el don de sabiduría, intimida con Dios y tiene oración profunda. Y cuando decimos oración profunda es que usted puede cerrar sus ojos, abstraerse de todo lo que lo rodea y alabar a Dios, bendecir a Dios, escuchar a Dios, sentir a Dios. La sabiduría nos lleva a esto. Vea, Santiago lo presenta, pero súper hermoso y claro. Pura, pacífica, benigna, amable, misericordioso, da muchos frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. Alguien sabio que da un consejo sabio, que da una guía sabia, no es una persona hipócrita ni que vive en zozobra, sino es una persona que puede vivir en un descanso en el Señor, en una confianza en el Señor. Bueno, siguen los carismas, pero como son muchos, entonces, para ver cuántos me quedan, 1, 2, 3, 4.
Los voy a dejar para de hoy en 8. De hoy en 8 entramos, antes de entrar voy a dar esto. Antes de entrar en el tema principal, ¿verdad? Que va a ser ya la sanación intergeneracional. Es bueno que nosotros estemos muy claros que los dones y carismas que Dios nos ha dado los tenemos que, 1, desarrollar, 2, con responsabilidad. No podemos dar un consejo, no podemos dar una palabra de conocimiento, no podemos dar una profecía, no podemos hacer una oración si no estamos en la rectitud, si no estamos en la sintonía del Señor. Debemos estar claros que Dios siempre nos quiere bendecir. Y ahora que vamos a entrar al tema de sanación intergeneracional, es básico que nosotros sepamos qué dones y carismas tenemos para ir viendo lo que Dios nos viene a hablar en esta sanación intergeneracional. Les voy a pedir, como vamos a empezar la segunda sesión y ya en tema abierto, la próxima lección, que pueden invitar a sus parientes, amigos, etcétera. Voy a explicar algo. Cuando se da una sanación intergeneracional, se da cuando hay los 2 genes presentes en la oración. Madre e hijo. El gen de la madre y el gen del padre que está en el hijo. Esposos. Los 2 genes de la familia están juntos. Entonces, si ustedes esposos están juntos, gloria a Dios. Pero si yo soy solo, entonces puedo invitar a alguno de mis hijos para que la oración sea mayormente efectiva, para que corte todas las generaciones y la nuestra, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. ¿Alguna duda al respecto? Hago oración y dejo las dudas para el final. Sí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que nos has hablado del corazón. Espíritu Santo, que has arguido nuestro ser, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones. Queremos pedirte perdón, Espíritu de Dios. Si en algún momento de nuestra vida hemos pecado por ignorantes, porque nos ha faltado ese entendimiento, esa sabiduría, porque nos ha faltado el don de ciencia, el de consejo, el de discernimiento. Señor Jesús, ven y toma control de nosotros. Ven, Señor Jesús, toma control de nuestros enfermos. Ven, Señor Jesús, dando la sanación física a Jaime, a todas las personas, a mi hermano, y vayan pensando en esas personas. Me pone el Señor a José Araya. Ven, Espíritu Santo, tomando todos los que han impedido en intercesión el granito de mostaza, que son muchos, Señor, sanación, prosperidad, trabajo, todo lo que es temas de salud. Ven, Espíritu de Dios, hoy venimos a interceder por los dones y carismas que nos has dado, porque tenemos ese temor de Dios, que es un amor tan grande que no queremos pecar. Hoy nos confesamos pecadores, pequeños, limitados, egoístas, soberbios, orgullosos. Pero ven, Espíritu Santo, tú haciendo la obra en nosotros, limpiando, quitando, borrando. Danos el amor, la perseverancia, nuestro Señor. Ayúdanos a tener sed de cumplir los mandamientos, sed de leer la palabra. Deseos de cambio, Señor, para ser agradables a ti. Tú conoces las situaciones de cada uno de nosotros. Toma control, Señor, de nuestras familias.
Toma control de nuestras necesidades de comunicación familiar, de la necesidad de nuestros cambios y de los cambios de los demás. Danos la fortaleza, Señor, danos la paz, la sabiduría para saber llevar nuestras familias. Ve, Señor Jesús, tomando control de nuestra comunicación de pareja, nuestra comunicación con los hijos. Ven, Espíritu de Dios, tomando todo lo que nos tiene ahí agobiados. Señor, toma nuestras fuentes de trabajo, Señor. Toma nuestros salarios y haz una administración perfecta de ellos. Señor, tú conoces nuestras situaciones, nuestra escasez, nuestros problemas de dinero, Señor. Conoce nuestros problemas con los negocios que no salen, que no se evolucionan. Hoy en el nombre tuyo, Señor, te los entregamos, confiados en ti, con una confianza plena de que tú harás. Señor, si eso no nos conviene, si hay proyectos que hemos tenido en nuestra mente, negocios, inversiones que no nos convienen, Señor, quítalos. Cierra las puertas, pero te suplicamos que nos abras puertas nuevas, ideas nuevas, negocios nuevos, fuentes de inversión nuevas, personas que inviertan, bueno, limpios. Oh Jesús, tú eres Dios y nos conoces. Estamos entregando todo en tus manos. Te entregamos ese esposo, esa esposa, esos hijos, esa economía, esa salud. Te entregamos nuestros trabajos, te entregamos nuestros ministerios, te entregamos nuestros egoísmos, nuestras necesidades, nuestra falta de conocimiento. Te entregamos todo para que tú potencies nuestros dones y carismas, para que nos ayudes, Señor, a reconocerlos, a verlos, a potenciarlos, a ponerlos al servicio primero de nuestra familia y luego de toda la comunidad. Ven, Señor Jesús, tomando toda necesidad de todo tipo. Señor, si hay alguien que no puede dormir, dale la paz y un sueño apacible. Señor, si hay gente con depresión, hoy en el nombre tuyo, Señor, ata, amordaza todo espíritu de depresión, de ansiedad, de angustia. En tu nombre, Jesús, son atados, amordazados, enviados al abismo, sellados con tu sangre preciosa. Ven, Señor Jesús, tomando toda dolencia. Ven, Señor Jesús, tomando todo nuestro ser. Que tu sangre preciosa esté en todos nuestros cuerpos, aquí presentes y familiares. Ven, dando nuevas células, nueva sanidad en todo nuestro ser. Toma, Elena, Señor, que ha estado mal de sus riñones. Toma, Señor, a todos nuestros enfermos, conocidos, a todos aquellos que han pedido oración. Ven, Señor, protegiendo nuestro trabajo y nuestra intercesión. Ven, Jesús, cubriendo, Espíritu Santo, y dando tu luz al granito de mostaza para todos sus proyectos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Atamos y amordazamos todo lo que ha salido de nosotros. En el nombre de Jesús lo ponemos a sus pies. Atamos y amordazamos todo lo que ha salido de nosotros. Lo ponemos a los pies de Jesucristo. Atamos y amordazamos todo lo que ha salido de nosotros. Lo ponemos a los pies de Jesucristo. Quedamos sellados con la preciosa sangre de Cristo, de la cabeza a los pies, y nuestras familias y fuentes de sustento. Nos sellamos con la preciosa sangre de Cristo, nosotros, nuestras familias y todas nuestras fuentes de sustento. En el nombre poderoso de Jesús nos sellamos con la preciosa sangre de Cristo, de la cabeza a los pies, a nuestras familias y nuestras fuentes de sustento. Y creemos en ti, Señor, y confiamos en ti y te entregamos todo, porque sabemos que para ti nada es imposible. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios en su misericordia nos permita seguir adelante cada día, cada noche. Feliz semana. Recuerden estar orando unos por otros, orar por este país para que realmente Dios tenga misericordia
en toda la naturaleza y nos ayude a que ya no haya más desgracias por exceso de